Reacción de halogenación de los compuestos de carbonilo en la posición alfa. Reacción del haloformo. ¿Para qué necesitamos aprender a halogenar a las funciones de carbonilo en la posición alfa? Pues muy sencillo. Si vosotros queréis que el compuesto de carbonilo reaccione en el carbono funcional, en la posición ipso, con un nucleófilo, con agua, alcohol, amoníaco, etcétera, 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 bastará el que vosotros utilicéis un medio ácido para catalizar la reacción. Si queréis que reaccione en la posición beta, lo que os hace falta es crear un doble enlace para que el movimiento de los electrones, el sistema conjugado, haga que este carbono sea sensible al ataque de los nucleófilos. Observar que lo que nos falta, por tanto, es aprender a funcionalizar la posición alfa del carbonilo. Y eso es lo que conseguís haciendo la reacción de halogenación. En el momento en que la molécula de carbonilo introduce en esa posición un átomo de halógeno, la electronegatividad del átomo de halógeno en cuestión hará que el carbono sea deficitario y por tanto sensible a los nucleófilos. Tenemos que tener claro que la reacción de halogenación de los carbonilos, si es una molécula de cetona, que por tanto puede tener dos posiciones alfa diferentes, la reacción se puede hacer en el carbono menos sustituido, cosa que se consigue con un medio alcalino, y veremos que entonces la reacción es incontrolada y que termina siendo la reacción del haloformo, mientras que si la reacción la hacemos en un medio ácido, la reacción transcurre a través de la tautomería de la forma enólica y por tanto se desarrolla en el carbono más sustituido. Bien, yo voy a emplear una molécula de cetona, para que tenga los dos tipos de hidrógenos en alfa. Si vosotros ponéis halógeno en medio ácido, la reacción transcurre de la siguiente manera. El medio ácido cataliza la forma enólica, y al catalizar la forma enólica, observar ahora cómo al desarrollar la tautomería, como con este par de electrones vuelvo a formar el carbonilo, con este par de electrones voy a conectar el átomo de halógeno y con este par de electrones voy a permitir la salida de un ion bromuro. Hemos quedado que este par de electrones sirve para formar el carbonilo, este par de electrones sirve para formar la conexión y aquí este par de electrones me permite la salida del ion bromuro. El compuesto de oxonio libera el protón y al liberar el protón generamos una molécula de ácido bromídrico. Bien, hemos conseguido la alfa halogenación en el carbono más interno, en el carbono más sustituido. Otra cosa es cuando vosotros empleáis un medio alcalino. Esta es una reacción muy interesante porque tenéis que entender por qué razón es un proceso incontrolado, porque una vez que se ha sustituido el primer halógeno, la reacción es muchísimo más fácil de volver a realizarla y termina siendo un proceso de sustitución, de polihalogenación, y termina desarrollándose la reacción del haloformo que os iba diciendo. Bien, para no agobiar mucho la pizarra, voy a pintar mol a mol, voy a ir pintando primero un bromo, luego otro bromo, luego otro bromo, y el medio alcalino a medida que lo vaya consumiendo. Lo que sucede es que el medio alcalino desprotona y forma el carbanión estabilizado por resonancia a través del iomenolato. El protón que hemos extraído de esa posición con el OH me forma una molécula de agua y la vamos a quitar de en medio. Ese carbanión, como nucleófilo, lo que hace ahora es desplazar un ion bromuro. Y el bromuro con el sodio me forma bromuro de sodio y ya hemos logrado la introducción del primer átomo de halógeno. El que vosotros hayáis logrado introducir el primer halógeno hace que la electronegatividad de ese átomo aumente la acidez de los hidrógenos que están en ese carbono. Por tanto, se va a hacer inevitable que se vuelva a repetir el proceso exactamente igual. Vamos a volver a desprotonar, vamos a volver a formar una molécula de agua, vamos a volver a contar que el carbanión se encuentra estabilizado por resonancia con el agrupamiento de carbonilo, pero que además tiene el plus de estabilidad que le otorga la electronegatividad del átomo de halógeno. Vamos a desplazar un ion bromuro y vamos a formar de nuevo bromuro de sodio y por tanto hemos introducido el segundo átomo de halógeno. Bien, ¿qué consecuencias tiene el haber introducido este segundo átomo de halógeno
en esta posición, que el último hidrógeno ya tiene que ser tremendamente ácido, más que hace un instante o que hace 2 instantes. Por tanto, con otra molécula de bromo, hemos quedado que hemos puesto el halógeno en exceso y el medio alcalino también. Vamos a volver a desprotonar, vamos a volver a formar la molécula de agua y vamos a volver a contar que este carbanión, este anión, está estabilizado por resonancia, más ahora los 2 efectos inductivos del átomo, los átomos de halógeno. Se desplaza el último ion bromuro, se forma más bromuro de sodio y hemos conseguido la polihalogenación. Bien, la suma de estos 3 efectos inductivos hace que este enlace sea tremendamente sensible a la hidrólisis. Hombre, es una versión de la historia un poco descafeinada, pero yo lo voy a hacer de esta manera para que no tengáis que estudiar muchos datos. Hombre, también podríamos decir que todo esto ahora sería la base conjugada del bromoformo, que sería un buen saliente y que por tanto podemos polarizar el enlace, hacer la adición, ver que se me forma durante un instante una estructura tremendamente inestable que se resuelve expulsando el carbanión. La carga negativa me queda en este carbono y aquí me queda el ácido orgánico. Observar que aquí hay una reacción ahora ácido-base donde este protón viene aquí y se forma la sal del ácido más fuerte. Hemos conseguido formar la sal del ácido y el haloformo. Esta reacción se conoce con el nombre de reacción del haloformo. Como entiendo que es una reacción que hay que conocer, que no tiene la importancia de otras que hemos analizado anteriormente, yo os he traído aquí el libro del profesor Soto, por el que sabéis que nos guiamos, y vemos que en el tomo 3, este es el tomo 3, en la página 265 nos vamos a encontrar lo que tenemos que conocer al respecto. Halogenación de cetonas. Por la acción catalítica de los ácidos o de las bases, las cetonas y los aldehídos, se supone, sustituyen sus átomos de hidrógeno en alfa por átomos de halógeno. Aquí me han pintado una cetona, han tratado con un catalizador ácido-base y han producido la halogenación. Bien, leemos este párrafo. La halogenación catalizada por los ácidos. Vamos a ver qué es lo que nos dice el libro. La halogenación de un compuesto de carbonilo en medio ácido es una propiedad de la forma enólica, siendo la formación del enol, en la que solo interviene la cetona y el catalizador, el paso lento y el determinante de la velocidad de reacción. Bueno, yo veo que esto más o menos nos interesa, que con que sepáis que se hace en el carbono más sustituido es más que suficiente. Halogenación catalizada por las bases. Vamos a ver esta, que es la que suele emplearse más. Tiene lugar en 2 pasos. Bueno, aquí veis que está el mecanismo, monohalogenación y regioselectividad. Vamos a ir a lo mollar a lo que realmente interesa saber. Reacción del haloformo, aquí la tenéis. La reacción del haloformo es una consecuencia del hecho de que la halogenación de cetonas en medio básico no pueda detenerse en la monohalogenación. En este medio, puesto que en este medio la dihalogenación en el mismo átomo de carbono es más rápida y todavía más la trihalogenación. Lo que os he contado, que la reacción se convierte en incontrolable. Aquí han pintado la metilfenilcetona con 3 de yodo y 4 de medio alcalino y me dicen que aparece la sal del ácido y el iodoformo. Aquí tenéis el mecanismo, que os lo dejo para que podáis hacer un pantallazo, si queréis verlo, donde se me describe cómo se van introduciendo los distintos átomos de halógeno en la molécula. Y creo que poco más.